Dios le asegura a Moche que el faraón tiene un corazón endurecido, y por lo tanto, no permitirá el éxodo de los hebreos del país. Este hecho a su vez, permitirá que se azote a Egipto con las plagas, en una clara demostración de la superioridad del Dios de los hebreos por encima de las deidades egipcias. Además, la extraordinaria demostración del poderío de Dios servirá para asegurar a los hebreos que no deben temer a sus capataces, porque no obstante el desarrollo de la cultura egipcia, Dios es realmente quien guía el destino de la humanidad, y con el éxodo instruirá, incluso a las generaciones futuras, acerca de la perversidad de la esclavitud, del yugo que un pueblo impone sobre otro. Los patriarcas fueron los antepasados del pueblo hebreo, pero quien asumió la responsabilidad mayor de formar la nación, y dejó estampada por siempre su personalidad sobre este pueblo, fue Moche, el célebre legislador y libertador. Los hechos históricos más contundentes fueron el éxodo de Egipto, la entrega de la Torá en el monte Sinaí, y la conquista de la tierra prometida. Moche protagonizó los primeros 2 episodios, y sentó las bases para el tercero de ellos. ¿Cuáles fueron las características de la personalidad de Moche? La Torá solo relata un par de episodios de sus años formativos. Resalta el denominador común de su preocupación por la suerte del prójimo, especialmente por el débil, y una reacción visceral frente a la injusticia. Estas características se manifiestan cuando mata al capataz egipcio que golpeaba despiadadamente al esclavo hebreo, sin tomar en cuenta las posibles consecuencias sobre su persona. Defiende a unas jóvenes pastoras que desean conseguir agua para sus rebaños. ¿Dónde aprendió estas cualidades, la solidaridad con el perseguido y el compromiso ineludible con la justicia? Aunque Moche fue amamantado por su madre, gracias a la intervención de su hermana Miriam, la hija del faraón lo crió, fue su madre adoptiva. En el palacio del faraón aprendió a actuar y, tal vez, a pensar desde un prisma real, porque recibió la educación de un príncipe. Sin embargo, cuando salió del palacio para indagar la suerte de los hebreos, no privó en él la tipología de la nobleza real, que suele permanecer imperturbable frente al sufrimiento ajeno. Al contrario, la nobleza de su carácter lo condujo a arriesgar su seguridad personal en el palacio, cuando sintió que era menester rescatar a una víctima hebrea. Moche demostró que se requiere de al menos 3 elementos para el liderazgo: visión, pasión y compasión. El compromiso del líder con los valores no puede ser tibio, de medias tintas. Su actuación debe estar acompañada por la firmeza de su decisión. El líder debe actuar con entrega total, con pasión. En el episodio de la zarza ardiente del desierto que no se consumía, Moche se negó en un principio a cumplir la tarea que Dios le quiso imponer, porque no creía estar preparado para la misión, consideró que no poseía las cualidades indispensables para el liderazgo. Cuán diferente es el ambiente actual, donde se enseña a tener excesiva confianza en las habilidades personales. Moche demuestra modestia, porque sabe que el liderazgo es el resultado de la confianza que otros deben depositar sobre la persona. Los hasidim son quienes convierten al letrado en su rebé. Incluso en los momentos de mayor dificultad, frente a la negativa del faraón, quien impuso mayores limitaciones sobre los esclavos hebreos, al exigirles el mismo número de ladrillos sin ofrecer los insumos que anteriormente otorgaba, no obstante, las diferentes rebeliones por el descontento del pueblo hebreo durante la larga travesía por el desierto, Moche siempre vio con claridad cuál era la misión del pueblo, su visión nunca quedó nublada. De acuerdo con la visión de Moche, el objetivo se centró en el bienestar del sufrido pueblo hebreo. Probablemente desatendió su propia familia, porque sus hijos no figuran luego en el desarrollo de los eventos. Todo su desempeño se dirigió a resolver los problemas del colectivo, su pueblo. La visión para actuar estaba enmarcada en la pasión, que a su vez estuvo acompañada por la compasión y la solidaridad con el prójimo. Se habla de que Dios no respetó el libre albedrío de Faraón al endurecer su corazón, pero ¿qué es el libre albedrío? Sí, en las primeras plagas realmente se dice que
Dios mismo endureció el corazón de Faraón, pero después nos damos cuenta que es él mismo quien endurece su corazón. Entonces, al principio Dios lo hizo para demostrar su poder delante de Egipto, para traer corrección de la idolatría que se está cometiendo, y después uno mismo endurece su corazón si es así su voluntad. En este caso, Faraón tuvo aquí el libre albedrío, entonces realmente libre albedrío es tu elección de elegir, y no importa lo que vayas a elegir, pues Dios ya sabe, ¿no? A Hashem, el Eterno, ya sabe lo que tú vas a elegir de antemano. ¿Por qué Dios endureció el corazón de Faraón? Sí, para demostrar su poder delante de Egipto y porque era necesario esta corrección con dureza. Entonces no podemos a lo mejor a ciencia cierta saber con profundidad por qué Dios hizo esto, pero sabemos que era en parte para traer la corrección a Egipto, para que la gente tuviera fervor, bueno, el pueblo de Israel viera las maravillas, tuviera esta emuná en el Creador y que viera las grandes cosas que estaba haciendo en Egipto. Si Dios no ataca a los pueblos que tienen fe en otros dioses, ¿por qué atacó a Egipto con tantas plagas? Bueno, pero tenían a Israel bajo este dominio y no los dejaban ir. Entonces otros pueblos han tenido a Israel bajo el dominio, pero se entiende que su dominio no ha sido tan prolongado ni de esta magnitud, ¿no? Como se estaba dando en Egipto. Por ejemplo, vemos a Babilonia, Grecia, y ha fortalecido de cierta manera Dios a su pueblo y sí les ha traído su consecuencia, al grado de que ninguna de estas grandes potencias que sometieron al pueblo de Israel, pues hoy en día existen. ¿Por qué hay 2 años nuevos en la Biblia? Bueno, lo que se entiende es que no son 2 años nuevos, sino 2 cabezas de año. El que instituye Hashem en Pesach y el de Rosh Hashanah. Uno, digamos que es como el calendario festivo y el otro como el calendario bíblico, digámoslo así, como de la cosecha, de las temporadas. Entonces tiene que ver más con esa cuestión. El calendario bíblico, festivo, y el calendario de las cosechas, vamos a decirlo de esa manera. ¿Por qué Pesach es un mandamiento perpetuo? Sí, igual que todas las fiestas, son un mandamiento perpetuo que conmemoran los grandes sucesos que iba a pasar con el pueblo de Israel y se ordenan como un estatuto perpetuo justamente por esta razón de que es nuestra fuerza, nuestra identidad nacional, lo que sabemos que Hashem, el Eterno, hace por cada uno de nosotros. Entonces es bueno recordarlo, enseñarlo a todas las generaciones y recordar que para siempre es el favor de Hashem, de los que le temen y de los que aman cumplir la Torah y su voluntad y que saben que esto es un deleite. Entonces pues qué bien, ¿no? Hay que celebrar que es algo perpetuo. ¿Qué conexión hay entre el éxodo de Egipto y el sacrificio de Jesús? Sí, recordemos que el apóstol Pablo dice que él es figura y sombra de todo lo que ha de venir. Entonces podemos decir que en cierta manera él es como una figura o una sombra del cordero de la Pascua, del cordero que se come, pues. Entonces es simbólico las fiestas y el sacrificio de nuestro Mashiach. ¿Cuántas redenciones hay? Bueno, aquí estamos estudiando que es la redención del pueblo de Israel de la esclavitud y la redención mesiánica, pero debemos recordar que todos los días tenemos que luchar por nuestra redención personal, cada día irnos sacando estas plagas, estas, como se puede decir, esta tumano, esta clipa que no nos gusta. Todos los días hay que buscar la redención, todos los días hay que esforzarnos por salir de nuestro Egipto personal. Entonces la redención pues es constante. Siempre el Eterno ha llevado a Israel en procesos y siempre lo ha llevado a algo mejor. A pesar de que a veces parece muy duro, muy cruel lo que está ocurriendo, es para que exista esta gran luminosidad y así debemos de tener esta conciencia, no dejarnos guiar porque enfermedades, cambio climático, que si bien es cierto, el que está en la conciencia no tiene por qué afectarle esto. Entonces depende de cuántas redenciones queramos ver. Yo podría decir que la redención es para siempre y es constante. Es cierto que Faraón tenía muchas mujeres, y por lo tanto, tenía muchos primogénitos que murieron.
Bueno, probablemente así es porque recordemos que en la antigüedad y más en estas culturas que no tenían el conocimiento de la Torá, pues se acostumbraba a la poligamia, era una práctica muy común y más entre las personas de poder. E incluso el mismo rey Salomón sabemos que tuvo cientos de mujeres, entonces sí, realmente el faraón ha de haber tenido muchas mujeres y muchos primogénitos que murieron, y recordemos que fueron hasta los primogénitos de los animales. Por ahí alguna vez leí algo así de algún faraón egipcio que tenía algo así como 194 mujeres y 300 y algo de hijos, entonces sí es muy probable que tuviera muchos primogénitos. ¿Por qué Faraón no murió? ¿Acaso él no era el primogénito de su padre? Y si no lo era entonces, ¿por qué es Faraón? ¿Y por qué no se habla del que sí fue el primogénito? Bueno, yo entiendo que habla del primogénito de los hijos. Entonces él ya a lo mejor no era hijo en ese momento, sino padre. Ya no tenía, digamos, al faraón padre. Entonces por eso se entiende que él no murió. Aparte se entiende que él tenía que seguir viviendo hasta corregir todo lo que había hecho. Y él cuando persigue al pueblo hebreo, él no se ahoga, curiosamente. Él no murió ahogado, sino que él vio como todo lo que Dios había hecho en el pueblo de Egipto. Y él regresa a Egipto y nunca más vuelve a tener enemistad con Israel. Bueno, este faraón nunca vuelve a tener enemistad. Y vemos que después incluso la relación entre Egipto e Israel más a futuro es una convivencia incluso, digámoslo así, armoniosa, porque eran sus aliados. Entonces tal vez esta es la razón. Probablemente también él no sea el primogénito. Probablemente el primogénito ya había muerto y al hermano que seguía le tocó reinar. Entonces por algo se le conservó la vida. ¿Por qué la redención se festeja comiendo pan sin levadura? Bueno, como tenían que salir deprisa, dice que no les iba a dar tiempo de fermentar el pan y la masa, y tenían que comerlo deprisa, ¿no? Dice, tienen que estar atentos en esa noche cuando sea la hora de que salgan y comer el cordero de la Pascua y hierbas amargas y el pan sin levadura y comerlo deprisa y salir. Entonces por eso se festeja comer pan sin levadura, ¿no? Por la redención y la prisa que tenían ya de salir de Egipto. Entonces es por esto. También la levadura significa la hipocresía, entonces se trata de remover la hipocresía, no nada más en las festividades, sino que las festividades son sombra, ¿no? Figura y sombra. Entonces es algo simbólico, pero esto simbólico nos carga de una nueva fe, nos renueva nuestra fe, nos renueva nuestro entendimiento. Entonces realmente todo se hace con un propósito, pero no dejarnos guiar, ¿no? Por las acciones, sino entender el significado espiritual y profundo que conllevan estas acciones. Si las plagas fueron para atacar a los dioses egipcios, ¿por qué nunca le dijeron eso a Faraón y a los egipcios? Muy buena pregunta. Sí se entiende que era un juicio sobre los dioses que se adoraban en Egipto, los ídolos que tenían en Egipto. Cada plaga está relacionado con un ídolo diferente o con varios ídolos, porque recordemos que tenían cientos de dioses, de ídolos pues. Y no se le dijo a Faraón ni a los egipcios, porque también no era gente, digámoslo así, completamente ignorante. Sabían que venían estas plagas en forma de estos animales, de las deidades en las que ellos creían, y entonces veían que sus deidades, por más que se les adorara, se les pidiera, no tenían poder contra el Dios de Israel, y entonces tenían que cambiar su conciencia de decir, estamos adorando a un palo, una leña, una piedra que realmente no tiene poder. O sea, tenían que transformar su entendimiento como el patriarca Abraham. Pero tristemente, ya cuando hay una muerte espiritual al grado de seguir confiando y estar viendo que incluso no tiene poder, y no importa cuántas veces le has pedido y no tiene poder, y habla como de que también la gente era un reflejo mismo del faraón, que se endurecía y cerraban su entendimiento y no podían ver que estos golpes a Egipto pues era para corregir la idolatría, y simplemente no cambiaban su conciencia. Y hubo personas que sí cambiaron su conciencia y dijeron, no tiene sentido seguir aquí en Egipto cuando vemos que hay una fuerza, un poder superior que está con Moisés y que está con Aarón. Entonces pues esta sería como mi respuesta. ¿Por qué los egipcios les dieron sus pertenencias a los hebreos? Bueno, aquí puede haber varias explicaciones. Realmente esta riqueza era de los hebreos. Querían que los hebreos que habían traído tanta destrucción a Egipto
pues se fueran, ¿no? Y ya les damos todos, pídanle a su Dios que nos deje en paz, que ya no nos vamos a volver a meter con ustedes. Entonces sí vemos que salieron con mucha riqueza los hebreos de Egipto. Toda la riqueza que se había acumulado prácticamente se la entregaron a los hebreos para que se calmaran, ¿no?, todas estas situaciones que estaban ocurriendo. Y por ahí hay entendimientos que dicen que se trata de elevar este mundo material hacia algo superior, hacia el servicio del Eterno, porque esas riquezas, o gran parte de esas riquezas que los egipcios entregaron al pueblo hebreo, más tarde sirvieron para construir el tabernáculo, para hacer el servicio en el tabernáculo. Pero también vemos que muchas de estas riquezas probablemente se hicieron para la idolatría del becerro de oro. Entonces habla, ¿no?, de esta cuestión de utilizar el mundo material, todo esto que los egipcios dieron al pueblo hebreo, y utilizarlo de una manera que sea santificado. Ningún aspecto material tiene santidad en sí mismo, al menos de que este aspecto sea utilizado para la santidad. Y bueno, hasta aquí las preguntas del día de hoy. Es un gran placer estar con ustedes. Y manda tus preguntas de la siguiente parashá en el correo que va a estar apareciendo en pantalla. Y yo me despido en un gran shalom. Moche y Aarón fueron a Faraón y le dijeron a él: aquí está lo que Adonai, el Elohim de los hebreos, dice. ¿Por cuánto tiempo más rehusarás someterte a mí? Deja a mi pueblo ir para que ellos me puedan adorar. ¿Cuántas veces la naturaleza humana nos ha llevado a rechazar los buenos consejos que el Eterno tiene para el bien de nosotros, convirtiéndonos en un duro faraón para nosotros mismos, e impidiéndonos crecer para ser mejores seres humanos, por el solo hecho de no querer aceptar ante nosotros ni ante los demás que estábamos equivocados? La palabra hebrea, bo, significa y ven. Esta palabra invita a acercarse. Dios está haciendo un llamado a cada uno de nosotros, a través de la parashá, bo, para que dejemos de lado el ego, que como a Faraón, nos llena de una falsa grandeza, que nos mantiene envanecidos, creyendo que ya sabemos todo respecto al Salvador Yeshua, e ignoramos el consejo del apóstol Pablo en Colosenses 2 versículo 8, donde dice: estén atentos, que nadie los esté llevando cautivos por medio de engaños y filosofías huecas, siguiendo tradiciones humanas, de acuerdo a los espíritus elementales del mundo, pero no de acuerdo al Mashiach. Dejemos pues la soberbia faraónica que endurece el corazón, también hagamos a un lado las tradiciones humanas, y creámosle al consejo de nuestro Padre, que está en Proverbios 3 versículos 1 y 2. Hijo mío, no olvides mi enseñanza, guarda mis mandamientos en tu corazón, porque ellos te añadirán muchos días, años de vida y paz. Enseñemos pues al corazón a vivir en la obediencia a los mandamientos de Elohim, porque su Torá es eterna y para siempre. Shabbat Shalom.